les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el capítulo 9 de Romanos. Vamos a estar allí unos minutos estacionados, considerando algunos puntos que la Escritura nos enseña acerca del carácter de Dios, y principalmente lo que vamos a estar viendo tiene que ver con su soberanía, con su amor electivo y con la predestinación. Quizás para muchos o para algunos sean términos nuevos, sean cosas que antes no habían escuchado. A lo mejor para muchos esto ya no es nuevo, ya lo han venido escuchando, pero el propósito y mi intención es que tenga un efecto santificador en cada uno de ustedes y les mueva a algo más que solo saberlo, que los mueva o que nos mueva a responder en amor, en gratitud a ese Dios que nos llamó con llamamiento santo, que nos eligió, que nos rescató de una vana manera de vivir. Así que veremos a la luz del pasaje de Romanos 9 las perfecciones de Dios, específicamente las que les dije, y cómo esto va a ser motivo suficiente o debiera ser motivo suficiente para darle gloria, honra y para que en gratitud vivamos por Él y para Él a cada momento de nuestra vida, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la centralidad del mensaje de hoy, que podamos anunciar las virtudes de Cristo, porque Él nos rescató y nos llamó y nos trasladó de un reino de oscuridad a un reino de luz. Y muchos hoy están sin saberlo, sin conocerlo, pero están con gran necesidad. Y vamos a ver cómo estas cosas pueden y deben afectar nuestro corazón y nuestra mente. Así que voy a tomar lectura de Romanos, todo el capítulo 9. Les voy a pedir que me acompañen ustedes con sus ojos en la lectura. Y dice así Romanos 9. El título en algunas Biblias dice la elección de Israel. Y lo que vamos a ver en este pasaje es el trato especial de Dios, no con el resto de las naciones, no con los gentiles, sino con su pueblo escogido, con Israel. Históricamente Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto y con mano poderosa y brazo extendido los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida que era Canaán, un lugar geográfico con el propósito de hacerlos suyos y que por medio de ese pueblo escogido anunciaran las virtudes al mundo y a las naciones de ese gran Dios que es poderoso. Dice Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hoy dispones para tu iglesia. Yo te pido, bendito Dios, que tú santifiques nuestros corazones y que nos des entendimiento para comprender tu verdad, y comprendiéndola, nuestros corazones se rindan en adoración y en alabanza a ti y sean movidos a vivir en gratitud continuamente, Señor, momento a momento, por tu gran amor electivo, Señor, hacia nosotros. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, ilumínanos con tu buen espíritu, y que mi vida, Señor, y que mi corazón y mi mente sean para ti instrumentos y no estorbos, Señor, para lo que tú quieres obrar. Bendecimos tu santo nombre y bendecimos también tu palabra, que es bendita, que es viva y que es eficaz, Señor. Y a tu nombre damos gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Continuando con la centralidad del Evangelio, ahora llegamos a Romanos 9. Y aquí Pablo está tocando el punto de la incredulidad de Israel, el pueblo de Dios. Pero esta incredulidad del pueblo escogido de Dios no es una objeción, o más bien dicho, no es una razón en contra o una discrepancia para la verdad del Evangelio. Pablo está describiendo en el segmento, en los primeros 5 versículos de este capítulo 9, el dolor que él tiene por su nación, por la nación a la que él pertenece. Y vemos que este dolor que hay en él es porque los israelitas rechazaron el verdadero evangelio. Y esta es la introducción de la carta. Esta es la antesala, el corazón de Pablo y su dolor por los israelitas que rechazaron el evangelio. Y miren lo que nos dice en los primeros 3 versículos. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio. En el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema y estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto que estamos viendo en la vida de Pablo nos enseña el modelo benevolente que Jesucristo nos dejó mientras Él vivió como enseñanza, no solo para el pueblo de su tiempo y para el apóstol Pablo, sino para tu vida y para mi vida. Mira lo que nos dice Mateo 5, en los versículos 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesucristo está diciendo esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Lucas 6, 35 al 36 nos dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Yo quiero pedirte, mi hermano, en este tiempo, que por un momento dejes de pensar en ninguna otra cosa que en lo que Dios está por medio de la Escritura demandando para todos aquellos que son suyos, y que al mismo tiempo estemos pensando y estemos considerando en quién es ese Dios y cómo es Él revelado en las Escrituras. Porque Pablo está hablando diciendo primero que su conciencia está siendo tocada, y su conciencia al ser tocada está afectando su corazón, y en su corazón hay dolor y hay gran tristeza por otros hermanos que se están perdiendo, que están negando el verdadero evangelio, que lo están rechazando por incredulidad. Y después vemos que Pablo no está haciendo otra cosa más que obedeciendo el mandato y el ejemplo que Jesucristo ha dado de que debemos amar y debemos hacer el bien a todos aquellos que amamos. ¿Y esto cómo es, hermanos? ¿Cómo es que Pablo les estaba haciendo un bien? ¿Y cómo es que Pablo los estaba amando? Finalmente mostrándoles la centralidad del evangelio, la importancia que tenía el aceptar y el abrazar el evangelio por fe y para fe, con el propósito de que se salvaran. Pero Pablo dice que aún él estaría dispuesto a tomar el lugar que a ellos les estaba correspondiendo de ir al infierno y ser perdido antes que ellos se perdieran. Esto ya nos está mostrando desde el inicio de la carta lo que Dios no solamente estaba demandando para Pablo, sino lo que Dios está demandando para nuestras vidas, lo que realmente nosotros debemos exhibir como creyentes. Un amor que es real y que expresado en acciones busca hacerle bien a otros, y el mayor bien que le podemos hacer a los demás es anunciando finalmente el evangelio, porque el evangelio contiene las inescrutables riquezas de Cristo. Y por otro lado estamos mirando el carácter de Dios y la bondad de Dios, porque los pasajes que acabamos de leer nos están enseñando que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, y que no solamente lo es de palabra, sino que también lo es de hecho, porque Él hace salir el sol y la lluvia sobre toda la humanidad, sobre los justos o sobre los injustos. Y lo que estamos mirando aquí es el carácter de Dios
y también estamos mirando el carácter que nosotros debiéramos exhibir como hijos de Dios, como imitadores de Cristo. Porque Pablo buscó imitar a Cristo y Pablo exhortó a los de su tiempo diciendo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que desde el principio de la carta comienzan a expresarse varias enseñanzas prácticas para nuestra vida. Por otro lado, vemos que a los judíos de ese tiempo eran a quienes les pertenecían los grandes privilegios, porque ellos eran el pueblo escogido. Eran el pueblo escogido por Dios, pero esta elección que Dios tuvo para con ellos no fue porque hubiera nada bueno en ellos. Y curiosamente es algo que se toca el día de hoy desde temprano, cuando estábamos viendo Deuteronomio 7, y lo vemos también en la primera carta de Pedro, cuando habla de que nosotros somos pueblo escogido por Dios, somos nación santa. Pero no fuimos escogidos porque hubiera algo bueno en nosotros, y Dios deja claro, porque era Israel el más insignificante de los pueblos, sino que Dios los escogió por cuanto los amó. Y entonces comenzamos a ver que los privilegios de los que gozaba Israel eran privilegios que no habían sido ganados. Eran privilegios que Dios en su bondad, en su sabiduría y en su soberanía decidió elegir un pueblo para que históricamente y geográficamente Cristo arribara en la historia y por medio del pueblo de Dios un día traer a Cristo, que era la promesa que desde Génesis 3:15 Dios había prometido para redimir al hombre del pecado original. Por esto nos dice Romanos ahora en los versículos 4 a 5, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Israel tenía todo, tenía el pacto, la promulgación de la ley, las promesas. Todo le había sido dado a Israel, le había sido prometido, y Dios le había placido habitar en medio de su pueblo, para que fuese su pueblo y Él fuese el Dios de ellos, y siendo el Dios de la nación de Israel, el mundo conociera, las naciones conocieran al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte del capítulo 9 de Romanos, en el segmento de los versículos 6 al 9, vemos que Dios nunca prometió la salvación de todos los israelitas. Efectivamente, Dios había escogido un pueblo para sí, para hacerlo suyo. Pero no debemos equivocarnos, porque Dios nunca prometió la salvación de todos ellos. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Aunque a los judíos les pertenecían todos los privilegios, vemos que en el versículo 6 al 9 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son según la promesa los que son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios había dado una promesa a Abraham, y esa promesa tenía que ver con el hijo que Dios había prometido que a su tiempo iba a nacer. Pero vemos finalmente que Abraham tiene 2 hijos, y no necesariamente de ambos Dios iba a hacer su obra de redención, sino por medio del hijo que Dios había prometido. Dios siempre distinguió entre Isaac e Ismael. Ambos fueron hijos naturales de Abraham, pero solo uno
fue el hijo de la promesa, puesto que Dios prometió que él sería el heredero de la salvación, como lo vemos desde Génesis 21, cuando nos dice que Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en relación con Ismael. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Lo que estamos mirando aquí es que Dios es fiel a sus promesas. Cuando nosotros estamos mirando el Nuevo Testamento y estamos viendo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y llega al capítulo 9, han transcurrido ya muchos siglos. Pero lo que Pablo quiere que entendamos, o la audiencia de su tiempo quería mostrar Pablo, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios decide y que Él elige los términos y las formas por los cuales Él salva a las personas o las juzga. De tal manera que efectivamente en Abraham fue dada la promesa de que en él serían benditas las simientes de toda la tierra. Pero Abraham, obviamente como un ser humano, un día iba a perecer y pereció. Pero fue a través de su descendencia que finalmente vemos que históricamente llega el Mesías. Y el hijo de la promesa estaba en Isaac. Y Dios fue fiel a pesar de que Abraham desobedeció. Y a pesar de que le nació el hijo que era Ismael, que no era el hijo de la promesa como para darle ayuda a Dios, finalmente Dios, con todo y la desobediencia del hombre, con todo y la incredulidad, Dios siempre lleva adelante su plan y su propósito. Ahora, lo que vamos a ver en los versículos 10 al 18 nos muestra la prerrogativa soberana de Dios en la elección. Y nos dice en los versículos 10 al 13, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué nos está diciendo esto la Escritura? Yo estoy partiendo y estoy asumiendo de algunas presuposiciones, como es el hecho de que ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú, de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios escoge y lo llama para que deje su tierra y su parentela y se vaya a donde Dios le mande. Y Abraham a donde tenía que ir era a Canaán, la tierra prometida. Y Abraham en obediencia dejó su tierra y su parentela y se trasladó a Canaán, porque era donde Dios quería que él fuera para que su descendencia heredase esa tierra y al heredarla formase una nación. Y al formar una nación, por medio de la genealogía de los hombres, traer en la historia del tiempo a Cristo muchos siglos después. Pero vemos que en ese pasaje o en ese transitar no todo fue perfecto. Muchos hombres hicieron su voluntad antes de la de Dios, pero Dios prevaleció su voluntad, porque vemos que dice en esta sección que hubo una mujer que tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac. Dice: aún ellos no habían nacido, ni habían hecho lo bueno ni lo malo. Ellos todavía no nacían. Todavía no se habían ganado el favor de Dios haciendo algunas buenas obras. Pero aún desde el mismo vientre, Dios ya había separado. Dios ya había elegido. Por eso dice que para que el propósito de Dios se cumpliese conforme al que llama, porque es Dios quien llama, no por las obras, sino por la elección de Dios, se le dijo: el mayor servirá al menor. Y dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y vamos a ver en unos momentos cómo es que se manifiesta el amor de Dios hacia Jacob y cómo se manifiesta el aborrecimiento de Dios hacia Esaú.
pero Dios ya había elegido amar a uno y aborrecer a otro. Y tú podrás decir, bueno, ¿y por qué no amó a los dos? Y yo preguntaría, ¿y por qué razón habría de amar a los dos y no aborrecer a ambos, si ambos nacieron en pecado y ambos nacieron en corrupción, fueron concebidos en corrupción a causa del pecado original? No hay ni uno solo. Desde el vientre se apartaron los impíos, dice la Escritura. También la Escritura nos enseña que hemos sido creados o hemos sido finalmente concebidos en pecado. Aunque Dios nos creó y nos formó, es una realidad que por causa del pecado original todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. De tal manera que tanto uno como otro nacieron en igualdad de circunstancias y en igualdad de condiciones a los ojos de Dios. Pero Dios escogió y tuvo gracia y miró con agrado y con amor uno, pero otro no, pero no porque hubiera algo bueno en ellos, porque dice que aún no habían nacido y no habían hecho aún ni lo bueno ni lo malo. Pero Dios escogió para que se cumpliese lo que Él había determinado que tenía que suceder, porque Él es el que va a llamar a Jacob a que sea suyo y a que finalmente por medio de Él continúe el plan que Dios tenía. Ahora, ¿qué nos muestra esto de la soberanía de Dios y de su amor electivo? Nos muestra que a Jacob y a Esaú nos enseñan más claramente el derecho que Dios tiene de escoger quién será salvo. Cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros tenemos que entender que si dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, es que Dios escoge para salvación o escoge para condenación. Toda la Escritura nos enseña un principio que tiene dos verdades gemelas. Dios continuamente está salvando por gracia y por misericordia, o continuamente está juzgando y castigando en respuesta y en retribución a la maldad del hombre. En ninguno de ambos casos Dios está haciendo injusticia. Si Dios decide tener misericordia para con un hombre, no es injusticia, porque Dios es el creador y Él tiene la prerrogativa de hacer con sus criaturas lo que a Él le plazca. Y si Dios decide a algunos juzgar y condenar, es por causa del pecado de los cuales son responsables y son culpables, y Dios está siendo justo. Pero en ninguno de los dos casos, tanto en el que salva como en el que juzga y condena, Dios es injusto. Ahora, todas las cosas que Dios hace, las hace para su gloria. Todo el plan de redención tiene como propósito que Dios sea glorificado. Por eso dice la Escritura que es para alabanza de la gloria de su gracia en los que se salvan, o para alabanza de la gloria de su justicia en los que son condenados. Pero aquí el punto es que Dios está haciendo todas las cosas para su propia gloria. Y este es uno de los puntos centrales y medulares que nos está enseñando el pasaje de Romanos 9 en la soberanía de Dios, que Dios escoge o desecha para su propia gloria. En ambos casos, así como Dios no hace injusticia, en ambos casos Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando da misericordia, pero también Dios se glorifica cuando Dios juzga. Porque por un lado nos muestra su amor benevolente, su misericordia y su compasión, pero por otro lado nos muestra su santidad, su justicia y su rectitud. Y ambos casos revelan el carácter de Dios. Un carácter de Dios que está equilibrado perfectamente, porque Él no puede tener un grado de justicia mayor que su amor. Su amor, su justicia, su santidad, su rectitud tienen que estar completamente equilibradas a la perfección, porque Él es un Dios glorioso. Él por amor no va a dejar pasar el pecado. Y vemos que esto es así cuando Dios castiga en Cristo nuestros pecados. Pero Dios castigó el pecado. No pienses que porque Dios te amó, Él no castigó el pecado. Lo castigó en Cristo.
Allí es donde tú puedes ver que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y que es un Dios que no tolera la maldad. De tal manera que todas las perfecciones, todos los atributos de Dios están perfectamente equilibrados y ninguno está por encima de otro. Ambos hijos tenían la misma madre y el mismo padre, pero era Esaú el primogénito, no Jacob. Y por orden de nacimiento y por cuestión cultural, al ser Esaú el primogénito, le tocaba a él la bendición. Pero Dios decidió bendecir al menor. Por eso dice que servirá el mayor al menor. No habían hecho nada cuando el propósito de Dios acerca de ellos se reveló. Por tanto, la elección soberana de Dios se basa enteramente en su beneplácito. No es ganada por ningún mérito humano. No pienses, por favor, que el hombre es bueno en esencia. Y no pienses, por favor, que Dios te ha salvado porque vio algo bueno en ti. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia a los ojos de un Dios santo. Necesitamos la justicia de otro para ser justificados y siendo justificados, ser santificados. Y siendo santificados, un día ser glorificados. Dios no se equivoca. De tal manera que todo lo que Dios hace en tu vida, en el mundo y a través de tu vida, es para su propia gloria y es por el beneplácito de Él mismo. Y esto es importante, mis hermanos, porque tenemos la inclinación natural de pensar todo mucho en relación con nosotros mismos. Pero cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestra vida giraba en torno a nosotros, a nuestras necesidades y a nuestros deseos, a nuestros problemas, a todas las cosas que necesitábamos o que queríamos o que anhelábamos. Pero ahora que hemos venido a Cristo, tenemos que desintoxicarnos y tenemos que sacar de nosotros ese yo para ponerlo ahora en Él. Porque la razón por la que Cristo te salvó, la razón por la que Cristo murió por ti, la razón por la cual Dios te llamó y te escogió y te eligió y te salvó y te justificó y te santificó y te glorificó, todo eso que Dios hace es para su propia gloria. Todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aquí y ahora, tiene como propósito darle gloria a Él. Y eso es importante porque en el día a día muchas veces nosotros vivimos centrados mucho en nosotros mismos. Y a veces podemos estar centrados en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, en todo aquello que quiero y que no es posible, en todo aquello que me hace falta o en todo aquello que de pronto me roba la paz, pero dejamos de pensar que la razón por la cual fuimos salvados, fuimos llamados, fuimos elegidos, es para que Él se glorificara, pero no en el futuro, sino que en el momento en el que fuésemos salvados, Él recibiese gloria y de allí en adelante esté recibiendo gloria con nuestra vida a cada momento de nuestra vida. No tiene ningún sentido decir que Dios me ha salvado y que un día Él va a ser glorificado en el cielo cuando esté yo con Él, si día a día, momento a momento, Él no está siendo glorificado en mi vida con lo que soy, con lo que tengo o con lo que hago. Dios se puede glorificar y se glorifica en todo lo que Él providencialmente permite en mi vida. Sea lo que sea, puedes usar el ejemplo que tú quieras porque todas y cada una de las cosas que nosotros como hijos suyos vivimos y experimentamos es permitido y muchas veces es enviado por Dios. Pero tiene un propósito, hermanos, y el propósito de que Dios lo envíe o lo permita es para que Él sea glorificado. Y a veces podemos ahogarnos en una tormenta que no es otra cosa más que una cuestión que a la luz de la Escritura Dios está permitiendo para perfeccionarnos, para cambiarnos, para transformarnos,
para moldearnos a la imagen de su Hijo, porque para eso fuimos llamados, para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Y perdemos de vista otra vez y perdemos la visión correcta de que no tenemos que estar mirando nuestra propia vida, sino que tenemos que estar mirando lo que ahora somos en Cristo Jesús, lo que un día seremos con Él, y debemos vivir en una esperanza real de que no solamente un día estaremos con Él, sino que hoy, en el tiempo presente, estamos gozando de Él porque estamos unidos a Él. Y porque eso nos da en añadidura gozo, deleite, paz, esperanza, contentamiento. Y la pregunta es si estas cosas necesariamente son así en la realidad de nuestras vidas. Aprovechando el punto de que si estas cosas se ven como la santidad tiene que verse, estas cosas tienen que verse y tienen que expresarse, pero tienen que ser naturales y tienen que ser genuinas. No tienen ni deben de ser fingidas, aunque pueden ser fingidas. Y de hecho hay muchos ejemplos en la Escritura que nos muestran que hubo en la Escritura hombres que aparentaron una apariencia de piedad, pero que al final se alejaron de la fe. Y Judas era uno de ellos. Judas caminó con el Maestro, pero al final lo traicionó. Él era el círculo de los íntimos de Jesús. Y todos hubieran creído y hubieran jurado que Judas era uno de ellos. Pero Dios lo predestinó para que fuese el hijo de perdición, para que fuese un instrumento en el plan de redención, en la crucifixión, en todo lo que Dios había determinado para Jesús. Judas fue alguien que sirvió al propósito de Dios, pero que Judas fue responsable porque él eligió ese camino, independientemente de que Dios es soberano. Y eso es importante porque el ser humano ante los ojos de Dios es responsable y Dios es soberano. Y ambas cosas pueden ser para nosotros por momentos difíciles de reconciliar, pero más que queramos reconciliarlo, tenemos que aceptarlo porque es la Escritura la que lo enseña así, que Dios es soberano, pero que tú y yo somos responsables y que no puedo hacer culpable a Dios de mi responsabilidad, de mis decisiones, dejando todo en manos de Dios, porque Dios es soberano, pero nos ha hecho hombres con conciencia, con voluntad, para que hagamos lo que es recto. Pero antes que anhelemos hacer lo recto, tenemos que ir con Él para que nos cambie, nos transforme y nos perdone. Y tenga lugar lo que vemos al principio del pasaje en Romanos 9, cuando Pablo dice que mi conciencia me da testimonio de que tengo dolor en mi corazón por mis hermanos. Esas cosas no van a ser posibles a menos que Dios te cambie el corazón e intervenga a tu favor. Porque mientras Dios no haga esa obra en tu corazón y en tu vida, tú vas a estar considerando las cosas que te rodean y vas a estarte preocupando por las cosas visibles, cuando lo que debiera ocupar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida es que Él sea glorificado en el tiempo presente con el tiempo que Él nos esté concediendo. No es para cuando algo termine, no es que vamos a servir y vamos a buscar a Dios para cuando las cosas cambien, se tranquilicen, se mejoren. Dios no está esperando que le busquemos ni para mañana ni para cuando las cosas se den. Dice la Escritura que el día de salvación es hoy. Hoy es el día para nosotros en que tenemos que aprender a reconocer estas cosas, y si Dios nos ha salvado y nos ha rescatado es para que vivamos por Él y para Él, no mañana, no el próximo domingo, sino a cada momento de nuestras vidas, siendo conscientes de Él y de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Por eso sabemos que el apóstol Pablo es el que está diciendo estas cosas y ni siquiera por su mente cruza la idea de que fueran por buenas obras previstas en el pensamiento de Dios. No es que Dios viera que uno de ellos al final se iba a portar bien en el futuro y otro se iba a descarriar. Es que los dos, sin la gracia, se iban a descarriar.
Si Dios no interviene en nuestra vida y nos encuentra, nuestra vida va camino a una perdición eterna. Dios tiene que salir al encuentro y toparse con nosotros, porque mientras eso no tenga lugar, nosotros no vamos a buscar a Dios. Y todas las obras que hagamos para justificarnos no van a ser otra cosa más que trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Porque Dios no demanda buenas obras para salvación. Él demanda buenas obras después de que nos salva. Porque para eso fuimos salvados. No solo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, sino para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque esas buenas obras le dan gloria a Dios y dejan ver claramente que Dios está obrando en nuestra vida y que Él nos ha salvado. Las buenas obras son la evidencia de la salvación, no son los medios para salvarnos. Las buenas obras tienen un lugar y vienen después de la justificación, de la salvación, no antes. Lo que tiene que venir primero es que Dios me justifique, me perdone y yo acepte la justicia de Cristo como el único medio para estar delante de Dios. En el tiempo presente y en el tiempo futuro, cuando yo muera y Dios me llame a su presencia, o cuando Dios vuelva. Dios conoce el futuro, por eso Él lo ha planeado, incluyendo quiénes serán los herederos de la salvación y quiénes no lo serán. Es una realidad que no para todos es la fe. Y la razón por la cual Dios no va a salvar a todos es porque Dios se va a glorificar en ambas circunstancias. Dios en ese gran día se va a glorificar en los que ha salvado y Dios se va a glorificar en los que ha condenado, porque los ha dejado a su suerte. Y esto es lo que vamos a ver cuando Pablo está tocando el punto del faraón. De tal manera que no existe un conocimiento previo de Dios que sea independiente de la preordenación, de todo lo que Dios no solamente prevé y conoce, sino que Él ha ordenado. No pienses que Dios te salvó porque vio que te ibas a portar bien en un futuro próximo. No te ibas a portar bien en ningún futuro posible, en ninguna realidad alterna, en ningún multiverso. Dios ve la posibilidad de que tú te portes bien y entonces por eso Él te elija. Él te eligió por su beneplácito, por el afecto de su pura voluntad. Y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, para que Él sea alabado. Pero ¿por quién tiene que ser alabado? Primeramente, por el que es salvado. Salmo 135 nos dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el carácter del Dios que nos ha salvado. Daniel 4 nos dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Voy a volverlo a leer. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, él no era parte del pueblo de Dios. Él era un rey impío. Dice: al fin del tiempo, cuando mi razón me fue devuelta, alcé mis ojos al cielo y miré. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cómo llegó a esa conclusión él? Si no era de los escogidos, no era del pueblo, él no era hebreo, no era judío, no era israelita. ¿Cómo es que un hombre llega a esas conclusiones? No hay explicación más que una sola: porque Dios está obrando en él. Y si está obrando en él, está dejando ver no solamente su benignidad, sino la propia gloria de su carácter, para que lo bendiga, para que lo exalte. Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y aunque esto lo escuchamos y decimos: nadie puede cuestionar a Dios, eso era lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Y tristemente muchas veces también seguimos haciendo eso siendo cristianos. ¿No me crees? Cuando Dios permite o envía problemas a nuestra vida, tú preguntas, te puedes sentir tentado, a lo mejor en tu pensamiento, a veces hasta lo dices. ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué estás haciendo esto? Como si Él no tuviera el derecho de hacer lo que Él quiera hacer con tu vida o con la mía. Y parecen cosas que de pronto son muy claras. Pero cuando Dios trata con nosotros, más de una vez experiencialmente podemos dar testimonio que podemos cuestionar a Dios y sus caminos. Y Nabucodonosor llegó a esa conclusión. Él bendijo al Altísimo, al que vive por los siglos. Y él entendió que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y que Dios hace todo lo que quiere debajo del cielo, en los ejércitos, en la tierra, y que finalmente no hay nadie que le pueda decir al Señor: ¿qué estás haciendo? Ni por qué lo estás haciendo así. Si Dios nos escogió, gloria a Dios que nos escogió. No entiendo por qué Él puso sus ojos en mí más que por el puro afecto de su voluntad, por el amor que Él tuvo hacia mí. Fuera de allí yo no puedo comprender los misterios de Dios, pero no tengo que comprenderlos para bendecir y alabarlo. Y saber que así como Él determinó hacer esa voluntad en mi vida, va a decidir hacer cualquier cosa que sea necesaria en mi vida para que Cristo sea formado en mí. Y eso habla de la necesidad de la docilidad de un corazón cuando Dios trata con nosotros, de una mansedumbre, de aguantar, de soportar, pero hacerlo con el corazón correcto, sabiendo que su mano, aunque puede ser gravosa sobre nosotros, no nos va a destruir. Hechos 15, dice el Señor, el que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él está haciendo su voluntad en tu vida y en el que tienes junto a ti. No hay manera de que obstaculices a Dios. No hay manera de que le estorbes. No hay manera de que Él no haga lo que Él ha determinado hacer contigo o con el que tienes junto a ti. Él es soberano. Y tenemos que aprender a recordar continuamente que Él es soberano, que Él está sentado en su trono, en los cielos, y que gobierna con justicia y con rectitud. Y todo lo está haciendo porque está llevando a cabo un plan. Y que el tiempo está corriendo. Por eso es que debemos aprovechar bien el tiempo. Por eso es que no tenemos que tomar a la ligera a Dios. Por eso es que tenemos que saber que si Dios nos está concediendo salud, dinero, lo que sea que Dios nos esté concediendo hoy, aquí y ahora, no es casualidad. Es providencial porque Dios espera algo de nosotros con lo que nos ha confiado y con lo que nos ha dado. Tú no sabías eso antes de estar en Cristo, pero ahora es tu obligación saber y hacer algo al respecto con eso que ahora sabes. Cada minuto de tu vida y de mi vida cuenta.
Y eso tiene que ser lo que ocupe nuestra mente y nuestro corazón, no el mundo y sus vanidades, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Malaquías 1 del 2 al 3 nos dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Hablando de su pueblo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y aquí viene lo que decía con anterioridad. ¿Quieres ver lo que Dios hace con aquellos que aborrecen? Mira lo que dice la Escritura. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dios está hablando. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Eso es lo que Dios hizo con Esaú, lo abandonó a desolación, lo dejó. ¿Quieres realmente que Dios te deje y te deje hacer tu propia voluntad? ¿De verdad deseamos que Dios nos deje a nuestra propia suerte? ¿Que no nos restrinja? ¿Que no nos estorbe? Mira lo que le hizo Esaú. Dice que a Esaú aborrecí, y no solamente lo dijo de palabra. Dice que convirtió sus montes en desolación y abandonó su heredad para con los chacales del desierto. Y lo hizo Dios, no fueron las circunstancias. Dios proveyó todas las circunstancias para que eso se cumpliera, porque Dios había determinado desecharlo. Porque no era bueno. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, él era responsable. En alusión a Romanos 9:13, que nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es la escritura que finalmente tiene su contraparte en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Cuando vemos esta realidad, estamos viendo el decreto de Dios en relación a las dos naciones, porque el que tuvieran hijos al final iban a terminar siendo naciones, y la nación de Esaú eran los edomitas, y la nación de Jacob iban a venir a ser los israelitas. ¿Y con quién Dios tuvo un trato preferencial y un trato especial? Con Israel. Pero a Edom lo dejó, lo abandonó a su propia suerte. Y a veces le reclamamos a Dios porque hace lo que hace en nuestra vida, pero si Él está haciendo lo que está haciendo en nuestra vida es porque es una señal de que somos sus hijos y de que Él ha determinado hacer cosas en nosotros por razones sabias, perfectas y buenas. Y a veces queremos vivir como Esaú, como los impíos, donde Señor, déjame hacer lo que yo quiera, déjame vivir como yo quiera. ¿Qué dice la Escritura? Los impíos niegan a Dios. No quiero que reine sobre nosotros, dicen los impíos. Dios tiene que reinar sobre tu vida, porque Él es Dios, no de palabra, de hecho, porque Dios es soberano y además Dios te creó y porque además tú eres criatura y como criatura eres finita y eres imperfecta y eres caída y estás siendo restaurada. Y yo no sé si esos puedan ser motivos suficientes para que no te confíes tanto en ti mismo y aprendamos a confiar más en Dios, en su carácter. El versículo 14 al 16 nos dice, ¿qué pues diremos? Y aquí viene el cuestionamiento. Otra vez viene el cuestionamiento. ¿Qué pues diremos? ¿Que en Dios hay injusticia? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Dios no hay injusticia.
Por definición, todo lo que Dios hace es justo. Por otro lado, Dios tiene su derecho absoluto de mostrar misericordia con quien Él quiere y como a Él le plazca, en los términos que Él considere mejor. Por eso es que muchas veces no todos vienen a la salvación en el mismo momento. Y porque aunque no vengan a la salvación, no es motivo ni pretexto para que nosotros dejemos de anunciar el Evangelio, porque Dios tiene un tiempo para cada persona. Pero nosotros tenemos el tiempo presente para hacer lo que agrada a Dios. Y aunque la gente no se convierta, no significa que si hoy rechazan al Mesías, Dios los va a abandonar a su propia suerte siempre, porque Dios tiene en el mundo escogidos. Tiene en el mundo personas que ha elegido como te eligió a ti y como me eligió a mí. Y tú no sabes cuándo ellos van a venir a la fe y al arrepentimiento. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos dejó el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo. Esa es una obligación que nosotros tenemos para con Dios. Dios tiene la prerrogativa de salvar a quien quiera, como quiera, cuando quiera. Él es Dios, nosotros somos criaturas y debemos ser criaturas obedientes porque venimos de una condición de desobediencia que nos condenaba. De eso estamos siendo restaurados, hermanos. La obediencia no se nos da naturalmente, nos cuesta trabajo. Pero Dios ha hecho morar el Espíritu en nosotros para que obedezcamos y para que lo obedezcamos queriendo obedecerlo, no solo por que nos conviene. Pero es una lucha, pero es un deber, pero es algo que Dios reclama de nosotros, que nos ama. Éxodo 33 nos dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro en relación a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Todo el Antiguo Testamento nos enseña a un Dios que salva por misericordia o que juzga por justicia. Tú no vas a ver otra cosa. Dios juzgando a las naciones o Dios juzgando a los hombres. Pero lo que vas a ver en cualquiera de esas circunstancias es que Dios absuelve y lo hace por el puro afecto de su voluntad o condena porque es responsable. No vas a ver otra cosa en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en toda la Escritura. Siempre Dios está mostrando su carácter justo, su carácter misericordioso. Ambas cosas son reales y en la cruz Dios mostró de una manera visible, mejor que de ninguna otra manera, ambas cosas. La misericordia y la verdad se besaron en el sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo es el camino que nos vuelve a llevar a Dios y que perdimos nosotros por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por tanto, debemos de volver a Dios no por nuestras propias fuerzas, sino por medio del sacrificio perfecto de Cristo, para que en Él tenga la preeminencia y para que Él sea el motivo de la gloria en nuestra vida. No depende del que quiere ni del que corre, dice, sino que el hombre no tiene una capacidad independiente para escoger la salvación. Si tú piensas que tú fuiste a Cristo, ya Cristo ya había ido por ti. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por los enfermos de pecado. Cristo vino por ti y cuando tú respondiste a Cristo era porque Él ya había comenzado a obrar en ti. No pienses que tienes mérito en la salvación. No pienses que tu vida cristiana tiene méritos fuera de la unión con Cristo.
Si hoy como cristianos somos obedientes y podemos agradar a Dios, es porque estamos unidos a Cristo para que en Cristo Él reciba la gloria. Tenemos que quitarnos tanto de nuestra mente y de nuestro corazón el yo-yo, tanto para lo bueno como para lo malo. Si nos estamos lamentando y de pronto todo en nuestra vida se cierne y se pone oscuro y solo hay un nubarrón y solo hay nubes grises, tienes que aprender a mirar las cosas con la perspectiva de Dios. Y si todo en tu vida en este momento está siendo bueno y Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, deja de pensar que es porque algo estás haciendo bien. Pensemos más en Dios y menos en nosotros. Y si vamos a pensar algo de nosotros, que sea conforme a lo que la Escritura nos está pidiendo y demandando para ver si estas cosas son así en nuestra vida. Tenemos que aprender a dejar de mirar tanto nuestro interior, nuestro ser, fuera de la Escritura. De eso veníamos, hermanos. Teníamos esa inclinación y esa tendencia. Tenemos que ejercitarnos en considerar las cosas que la Escritura nos pide considerar. Y dice la Escritura a Faraón, precisamente para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Para esto también Dios usa a los impíos y en este mundo también los corona de riquezas, de fama y de gloria, para mostrar en ellos que hay un Dios que reina y que vive y que por un tiempo lo dejó andar y correr en sus caminos, pero al final un día lo juzgará. Faraón representa gloria en el mundo y poder, pero Dios en la Escritura representa señorío y soberanía. Y Dios determinó levantar a Faraón para hacer en él una muestra de su poder y de su gloria y para juzgarlo a ojos de todo el mundo. El ejemplo de Faraón muestra que Dios ejerce su derecho a no mostrar misericordia. A Jacob amé y le extendí mi misericordia. A Faraón no le mostró misericordia, lo destruyó, lo humilló y dejó que su corazón se endureciera. Y eso es lo que decía anteriormente, hermanos. Si Dios no interviene en tu vida, tu corazón se va a endurecer. Y endureciéndose tu corazón, te vas a levantar contra el Altísimo. Y vas a proferir maldición y vas a blasfemar en contra de Él. Porque eso es lo que hace un corazón duro, como lo vemos en Faraón. Mira lo que dice Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 4. Y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Éxodo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Éxodo 9. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Faraón endurece su corazón. Es Dios quien lo está endureciendo, porque finalmente Dios es soberano sobre la voluntad del hombre, ya sea para mostrar misericordia o para endurecer, porque Dios no removió la dureza del corazón de Faraón. Todos los cristianos son testimonio de algo, de que Dios ha removido la dureza de nuestros corazones. No es un asunto de que un día escuchamos y nada más. Es un día en que escuchamos, creímos, nos arrepentimos y nos volvimos a Dios.
Y no hay razón para que nadie se vuelva a Dios si no tiene un corazón quebrantado. Ningún corazón duro se va a volver a Dios, aunque tú le enseñes toda la teología necesaria que tenga que saber, porque Dios tiene que obrar en el corazón. Sin eso no hay cambios. Y ya para terminar, hermanos, el doble efecto que el Evangelio tiene y que nos es enseñado en Romanos 9, del 19 al 33, nos enseña. Dice los versículos 19 al 20, ¿quién eres tú? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El hombre es quien debe responder a Dios y no Dios, no al revés, no es el hombre el que le plantea las interrogantes a Dios. ¿Qué hizo Dios con Job? Le dijo, cíñete, ahora yo soy el que te voy a preguntar y tú a mí me vas a responder. Un alfarero, dice en los versículos 21 al 23, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Un alfarero es quien puede hacer de un mismo barro vasos para distintos usos, y esto lo vemos así en Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios hace vasos de barro de ira para mostrar su justicia, o hace vasos de misericordia para exhibir su gracia. ¿Y en dónde exhibió Dios su gracia? En la salvación que Dios te ha dado, a ti y a mí. Los versículos 30 al 33 nos dice, la justicia que es por fe, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Israel fue tras Dios por medio de obras de justicia, no fue por fe. Y hubo otros que no buscando a Dios creyeron. No pienses ni por un momento que tus buenas obras te van a salvar. Por favor, tampoco lo enseñes. Las buenas obras no salvan. Es la justicia, es la fe en Cristo la que nos justifica. Solamente es fe. Solamente es por gracia. Solamente es para la gloria de Dios. Solamente es conforme la Escritura lo enseña. Y solamente es por causa de Cristo. Eso es muy humillante, hermanos, porque siempre queremos ganarnos el favor de Dios. No tenemos que ganarnos el favor de Dios, tenemos que ganarnos su perdón. La mayor urgencia, hermanos, de la gente
es que sean perdonadas. No tienen que agradar a Dios. El que tiene que agradar a Dios es el Hijo. Y el único que es hijo es el que tiene el Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu de adopción. No alteremos el orden de los factores. No le digas a la gente que tiene que ganarse el favor de Dios. La gente tiene que ser perdonada, tiene que ser reconciliada con Dios. Tú y yo sí tenemos que agradar a Dios por medio de buenas obras porque somos hijos. Pero ese es un asunto que tiene que ver con nosotros. La conclusión finalmente a las que podemos llegar es que desde el principio vemos a Pablo que nos muestra su corazón y que nos enseña la compasión por los perdidos. Pero por otro lado, cuando vemos la vida de Pablo, vemos que es una vida entregada por entero a Dios y al Evangelio. Lo voy a decir otra vez y ya estoy terminando, hermanos. Les pido su paciencia final. Lo que Dios finalmente nos muestra en la Escritura, en la vida de Pablo, es la compasión que Pablo tiene por los perdidos, por un lado. Pero por otro lado vemos que Pablo vivió una vida entregada a Dios y al Evangelio. Y el que anuncia el Evangelio en este mundo es la iglesia. Y la iglesia está conformada por los creyentes. Y los creyentes son todos aquellos que Dios ha salvado. O sea, nosotros, tú y yo. Dios elige soberanamente sobre la base de su propio carácter, justo, sabio, perfecto y lleno de amor. Hay que creer la doctrina de la predestinación porque es así como está enseñada y está plasmada en la Escritura. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nos estamos ocupando o debiéramos ocuparnos con nuestra salvación con temor y temblor, ¿cómo entonces podríamos dejar que miles de almas estén corriendo camino al infierno? Hay cosas que no son compatibles, son verdades gemelas. Si tú te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor, no puedes dejar que la gente vaya al infierno, porque tú te estás ocupando de la salvación, una salvación tan grande, no porque se vaya a perder, porque tuvo un alto precio, pero hay gente que se está yendo al infierno. ¿Pero cómo? Estamos muy celosos ocupándonos de nuestra salvación, tan ocupados que no tenemos tiempo para mirar a los que están fuera de Cristo y que se están condenando. Cuando estábamos sin Cristo, necesitábamos mirar a Cristo para ser salvos. Ahora que somos cristianos, tenemos que mirar continuamente a Cristo para ver sus excelencias, lo valioso que Él es para nosotros. Y mirando sus excelencias, cada vez para nosotros sea más valioso, más digno, no porque Él no lo sea, no lo es para nosotros, pero contemplar sus excelencias nos ayuda en lo práctico a vivir por Él y para Él y renunciar a un mundo y estar dispuestos a lo que decíamos desde temprano, a sufrir por causa de Cristo. Porque ningún santo va a tener en esta vida una vida fácil. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Está profetizado y lo dice Cristo. Y Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que estamos leyendo? No nos toca a nosotros saber quién es elegido o escogido. No pienses, yo creo que Él es escogido, le voy a compartir el Evangelio.
Y te lo digo porque podemos tener enemigos o podemos tener personas que naturalmente pueden ser a nuestros propios ojos indignos, pero puede ser que a los ojos de Dios esas personas, Dios las ha escogido para salvación y te ha escogido a ti como un medio para que anunciando las virtudes de Cristo, ellos vengan a la fe y al arrepentimiento. Por favor, hermanos, no tengamos predisposiciones con nadie. No pienses que nosotros nos merecíamos la salvación y que no estábamos tan mal. Todos necesitan escuchar la salvación. A nosotros no nos corresponde los resultados y finalmente debemos vivir en gratitud por ese favor inmerecido que tiene que ver con que Dios nos escogió, nos eligió y lo hizo para que Él fuera glorificado. Por tanto, debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que lo que hemos escuchado, Padre, podamos considerarlo y meditarlo en nuestros corazones y pedir tu gracia para ponerlo por obra y que sea una realidad en nuestras vidas, Padre, que nos muestre que somos tuyos y que nos has llamado también para, no solamente para obedecerte, sino para amarte y extender tu reino, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por elegirnos. Gracias por salvarnos. Gracias, Padre, porque aunque no entendemos del todo tu gran amor, Señor, cada día nos sostiene. Tu gracia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.